tardes, son las 5:30, una hora menos en Canarias, y os hablamos en directo desde el centro de Madrid, desde el espacio Maldonado, en el centro, en la calle Serrano. Estamos muy céntricos y aquí y ahora, en este momento, empieza una nueva emisión de Comunidad Clarián. Bienvenidas a esta jornada, a estas 3 horas que nos quedan por delante, para hablar de un tema que nos incumbe a todos y que Clarián ha decidido poner encima de la mesa. Vamos a hablar de los malestares sociales y lo vamos a hacer desde la radio, porque es un medio cercano, es el más cálido de todos y nos va a ayudar a tratar este tema de una manera, como digo, muy cercana y además ayudados por voces de personas que tienen mucho que decir al respecto. Y vamos a empezar con una de ellas. Y además permitidme que os la presente también de una manera muy próxima, porque hemos trabajado juntos en la radio. La pasada temporada, en las noches de Radio Nacional de España, en Gente Despierta, pues él iluminaba con sus pensamientos esas noches. De hecho, hemos compartido muchas sonrisas de radio, muchos momentos con oyentes, que a esas horas precisamente, pues muchas veces nos hablaban de esos malestares, ¿no? La radio de noche cumple esa función también de compañía, muy cercana. Él es el profesor de Filosofía y Psicología, Carlos Javier González Serrano. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Julia. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy encantadísimo y sobre todo para hablar de un tema que yo creo que nos preocupa a todos los que estamos aquí, que son malestares sociales. Ahora redundaremos en ello. Sí, vamos a hablar largo y tendido y mencionar que tu podcast en Radio Nacional de España continúa, A la luz del pensar se llama, y es uno de los más escuchados. Así que os invito a todos a que también os suméis a esa audiencia de A la luz del pensar con Carlos. Bueno, empezamos por el principio. Los malestares sociales, por la definición, ¿no? Ese es el inicio. ¿Cómo definirías desde el ámbito de la filosofía y la psicología qué es un malestar social, Carlos? El tema es amplísimo y como además luego vamos a tener la suerte de compartir con otros compañeros que son psicólogos clínicos, ¿sí?, psiquiatras que atienden a la sociología, yo voy a hablar un poco quiero aterrizar todo mucho. Me gustaría aterrizarlo todo porque como profesor de secundaria y de bachillerato, bueno, bachillerato también es secundaria, aunque también con un pie en la universidad, me gustaría mucho que descendiéramos al terreno práctico, al terreno que pisamos todo y sobre todo centrarnos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, también en los adultos, desde luego. Pero voy a responder a la pregunta. Esto simplemente era para ver o para que sepan desde dónde hablo. Hablo desde la experiencia cotidiana, desde esa experiencia, lo llaman la trinchera. A mí no me gusta demasiado esto de la trinchera, aludiendo a la educación. Pero ¿qué son malestares sociales? No son trastornos emocionales, no son trastornos de la conducta, no tienen que ver, digamos, con el campo de lo psicológico, con el campo de lo psiquiátrico. Los malestares sociales tienen que ver con una dolencia anímica, digamos, si nos ponemos un poco estupendos. ¿Sí? Tiene que ver con un estar mal, con un malestar que, sin embargo, nos permite seguir en nuestras vidas. Es decir, hay malestares psicológicos, malestares psiquiátricos o dolencias psicológicas y psiquiátricas que necesitan medicación o necesitan una intervención psicológica o terapéutica y, sin embargo, estos malestares sociales no siempre necesitan esa intervención porque simplemente nos han convencido de que, y este es el punto, el convencimiento de que tenemos que vivir con ciertos malestares en el momento histórico en el que estamos para poder sobrevivir, para poder adaptarnos. Y de hecho lo que nos piden, y aquí comienzo y verán ustedes que voy a tratar un punto crítico y con esto termino la contestación. Y es que me gusta, me agrada introducir un punto crítico, un punto, digamos, de revolución intelectual en todas mis intervenciones. Me parece que hay un afán por acostumbrarnos a estos malestares. Malestares en un término muy amplio. Malestares a la pantallización de la existencia, que tienen que ver con la pantallización de la existencia. Malestares que tienen que ver con dolencias, digamos, anímicas, con un entristecimiento endémico de la sociedad que, y con esto termino, estos malestares sociales tienen en común que no son comunicables, la incomunicabilidad, porque muchas veces nos da vergüenza comunicarlos a los otros, porque seguramente no, en términos de supervivencia casi darwiniana, casi freudiana, tenemos que seguir adelante. Entonces, en este seguir adelante nos tenemos que acostumbrar a esos malestares y además no podemos comunicarlos a los otros con lo que se genera además
una barrera frente al otro. El otro acaba siendo el enemigo. En vez de un compañero de desdichas, un compañero, como decía Cioran, un compañero de soledades, acaba siendo un enemigo. Entonces, los malestares sociales, para decirlo en una palabra, tienen que ver con digamos, con un estar incómodo que sin embargo tenemos que postergar, que nos vemos obligados a postergar. Un estar incómodo en una sociedad cada vez más confortable, ¿no? Has mencionado muchas cosas, vamos a ir por partes, pero quería preguntarte por las causas. ¿Cuáles son las causas centrales de esos malestares sociales en esta sociedad contemporánea? Pues ayer iba preparando esta ponencia, esta conversación con Julia y con todos ustedes, y iba preparando lo que iba a decir y se me han ocurrido una cantidad tremenda de cosas. Claro, yo voy a hablar desde el punto de vista de la filosofía porque es desde donde tengo que hablar. Yo quisiera hacer hincapié sobre todo en un enfermizo, más que enfermizo, en un perverso neoestoicismo, digamos. Si recurrimos a la sabiduría estoica, los estoicos de raigambre milenaria, digamos, lo que recomendaban no era adaptarse a cualquier circunstancia, sino que lo que recomendaban Marco Aurelio, Séneca, Epícteto, toda una serie de pensadores clásicos, era que tenemos que desenredar el funcionamiento de la naturaleza para saber cómo funciona y ahí sí, en ese caso, cuando ya sabemos cómo funciona, adaptarnos racionalmente a ese funcionamiento. Es decir, es una adaptación racional, mediada por el pensamiento. ¿Cuál creo que es la causa de nuestros malestares sociales hoy? Que este neoestoicismo mal entendido, o el estoicismo mal entendido directamente, nos obliga, nos empuja, a través de un imperativo muy perverso, a tener que adaptarnos imperativamente, valga la redundancia, a esos malestares. Es decir, y esto lo verán ustedes por todas partes, estos mensajes de adáptate, o eres tu propia empresa, o sigues 10 sencillos pasos para evitar el sufrimiento, o sigue adelante de cualquier forma, o la famosa resiliencia de la autoayuda, una resiliencia que tiene que ver con una adaptación mal entendida. Todos tenemos que ser resilientes, evidentemente, pero creo que la gran dolencia o el gran origen de estos malestares sociales hoy es tener que adaptarnos a una situación que no deberíamos de consentir. Este creo que es el punto. Es decir, nos hemos adocenado, hemos hecho nuestra opinión, hemos vendido, digamos, nuestra potencia intelectual. Yo creo que este es el punto. Bajo una pátina de dulzona resiliencia y de adáptate a todo. Digamos que es el patrón, ¿no? Recurrente, ¿no? En los malestares sociales. Y en este mundo cada vez más interconectado, ¿no? Un mundo de globalización, de digitalización, ¿cuáles son precisamente los riesgos de esa creciente digitalización y en relación sobre todo con la salud mental y el bienestar social? A mí hay algo que me inquieta muchísimo, ya digo que voy a aterrizar mucho todo mi discurso, y es la absoluta asiduidad con la que mis adolescentes y los jóvenes, y también en la universidad, porque también sucede en la universidad, no solo nos tenemos que fijar en la enseñanza media, y también en cualquier vagón de metro, en cualquier autobús, podemos ver, pero es que claro, yo lo veo todos los días, cómo desenfundan, y utilizo la expresión con toda la intención del mundo, al salir de clase, a las 2:20, en cuanto suena la alarma, salen del colegio y lo primero que hacen es desenfundar el teléfono. Luego nos podrán hablar desde la psicología, desde la psiquiatría, que responde este impulso nervioso por estar permanentemente atentos a esa alertización de la realidad. Nos están hiperestimulando por todas partes. Ayer hablaba con un psicólogo, con el director del servicio clínico del Hospital Sant Joan de Déu, y me decía que muchas veces padres y madres, familias, no saben que el niño que tienen al lado en el sofá se está destrozando la vida. Esto lo decía el jefe de servicio clínico de psicología clínica en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Que puede que estemos sentados junto a nuestros hijos, junto a nuestros hermanos, y que estén destrozándose la vida frente a impulsos que les están devorando, sobre todo la atención. Una atención que además está capturada por unos estímulos que son rápidos, que son atrayentes, que están sedando nuestra intelectualidad a través de un circuito dopaminérgico, que luego se puede hablar sobre esto también quizá. Y claro, eso nos tiene enganchados a no poder distraernos, porque hoy se habla mucho, y con esto termino, se habla mucho
de que no podemos ser dueños de nuestra atención. Pero justamente lo que hacen estos dispositivos es fijar nuestra atención de manera que no podamos sacarla de aquí. Uy, mira, yo no sé si ha sido Siri, incluso. ¿Ha sido tú? Sí, ha sido. Apaga el móvil, apaga el móvil, era Siri. De hecho, el Watch se me enciende muchas veces en clase y lo tengo que desconectar porque, claro, esta permanente escucha, estoy leyendo otra vez 1984 y todo esto, claro, es que esto está en una novela de 1949 que se llama 1984, nos está hablando del presente de 2023. Es una barbaridad. Este ojo que todo lo ve y este oído que todo lo escucha. Pero decía que con respecto a la atención, lo que deberíamos de hacer es pensar en distraernos, porque se nos dice mucho, o el discurso imperante para recuperar digamos, el imperio de nuestra inteligencia va en busca de recuperar nuestra atención. Yo creo que no tenemos que recuperar la atención. Lo que tenemos que recuperar es nuestra capacidad para distraernos, justamente, porque lo que nos tiene abducido es el móvil, lo que nos tiene abducido es la capacidad para estar atentos. Entonces, me da igual que sea un paseo, me da igual que sea tomarte algo con los amigos, me da igual que sea contemplar la naturaleza, pero todo lo que aparentemente no tiene interés entendido como un para qué, eso es lo que hoy nos puede salvar. Es decir, y esto lo he escrito muchísimo en prensa, la contemplación, el poder de la contemplación. Así que, frente a toda esta fiebre de estar atentos permanentemente a esos estímulos, lo que tenemos que hacer es practicar una suerte de distracción de todos esos estímulos. Frente a las pantallas, ¿no? que son imparables, ¿no? Pero hay maneras de distraerse, como bien explicas. Y luego, sobre todo en los jóvenes, hay muchos riesgos. Está la disociación entre la vida digital o la vida en línea y la vida física, ¿no? Real, aunque cada vez están más solapadas. Pero es cierto que esto, ¿de qué manera afecta esta disociación a la percepción de la realidad? Tú lo verás con tus alumnos. Voy a poner un ejemplo que también voy a acudir a mi experiencia como profesor, como docente, y vuelvo a decir, no solo en enseñanza media, sino también en universidad. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que nos puede preocupar a todos y que nos puede poner como público adulto sobre la pista de algo absolutamente preocupante, que es el consumo de pornografía. Hoy se estima que a partir de la media en niños, el primer consumo de pornografía, y utilizo la palabra consumo con toda la intención del mundo, está entre los 8 y los 10 años. El problema de esto, el problema de este consumo de pornografía, y esto va con esa disociación cognitiva, digamos, que no quiero meterme en terminología psicológica, sino simplemente más como terminología social, digamos. Pero ellos, como digo, tienen la disonancia de no saber separar lo que es la realidad de lo que es la ficción. Hasta el punto, y esto nos puede hablar la psicología, nos puede hablar la psiquiatría, hasta el punto de que hay muchas conductas aversivas, es decir, de evitación frente a la sexualidad en población joven. Porque se han dado cuenta, o ellos creen haberse dado cuenta, de que lo que están viendo ahí cuando están consumiendo pornografía es en realidad lo que el sexo es, lo que la sexualidad es. Y dejan de lado, porque nunca han tenido una conversación con sus padres. Claro, con 8 o 10 años, ¿qué padre se va a poner muchas veces a hablar de sexualidad con sus padres? No saben que tienen ese acceso. O quizá no se lo quieren imaginar, que esto también es otro de estos malestares sociales. Lo que parece que está, y está, pero hacemos como si no estuviera. El hecho de que haya cosas que están, pero hacemos como si no estuvieran. Y nosotros también, los adultos, tenemos esta sensación de que hay cosas que existen pero no del todo, o que no tienen la suficiente repercusión como para atenderlas con atención. Entonces he puesto el ejemplo de la pornografía, pero vamos, se puede poner cualquier ejemplo en la adolescencia. El problema es que, y los que trabajamos en medio de comunicación, tú sobre todo, que estás siempre delante de las cámaras, Julia, ayer cuando estaba grabando con Televisión Española, yo estaba tomándome un café con el director de mi programa y esto les pasa también a los adolescentes. Yo le estaba mirando a él y estaba enfocando como si mis ojos fueran una cámara. Estaba viendo detrás como si todo lo de detrás no existiera, como si todo lo de detrás no tuviera repercusión en mi vida. Problema de esto también tiene que ver con la anonimización. Los chavales se creen que detrás de una pantalla, y esto parecen verdades de perogrullo, pero no lo son, detrás de la pantalla están a salvo de todo y pueden hacer todo. Es decir, hay impunidad y además esa impunidad se la pueden adjudicar a ellos mismos, como si ellos no fueran responsables de lo que hacen, puesto que yo estoy detrás de la pantalla. Y lo peor de todo, ellos piensan
que detrás de las otras pantallas no existen peligros, porque es un mundo de alguna manera ajeno, que está más allá. Y con respecto a los adultos, ¿qué voy a decir? Yo el otro día, y también tirando de cierta experiencia pedagógica, estaba un padre diciéndole a su hijo que dejara las pantallas mientras el padre estaba con su teléfono móvil en la mano. Este tipo de dinámicas nos llevan a esta disociación. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿A qué tengo que atender, a qué no tengo que atender? ¿Qué es lo real, qué es irreal? Y sobre esto escribí un artículo y en la radio lo hablamos el año pasado. La temporada pasada en Gente Despierta, un ejemplo, con esto termino, es cuando decía, iba una madre con una hija y la hija pequeña le decía, mamá, ponme TikTok. La niña tendría 6, 7 años, no tendría más, ¿eh? Mamá, ponme TikTok. La madre empezó a alterarse porque la niña se estaba alterando, estaba empezando a aburrirse, se estaba empezando a poner nerviosa. Empezó con ciertos lloros, empezó con ciertos gritos. La madre enseguida, para sofocar esa nula paciencia cognitiva, y aquí luego se puede hablar sobre todo esto, porque estamos agotando nuestra paciencia cognitiva. Y con esto engancho o lo relaciono con los adultos. Estamos acabando con nuestra paciencia cognitiva. El tiempo que hay, ¿cuánto hemos hablado de esto, Julia? El tiempo que hay entre la aparición del deseo y la gratificación o la satisfacción de ese deseo se está borrando. Queremos todo aquí y ahora, absolutamente. Y esto está haciendo desaparecer también con ello muchas posibilidades vitales, yo creo. En cuanto a los jóvenes, a mí un estudio de principios de este año que me llamó mucho la atención, un estudio de Stanford, decía que 3 de cada 4 niños de hasta 12 años no les gusta su cuerpo, se avergüenzan de su apariencia, se aíslan, porque ven muchísima diferencia en lo que ven en las redes sociales y luego lo que es la realidad. O sea, esa idealización que suponen los filtros de las redes sociales les lleva a verse de otra manera y luego a no gustarse, ¿no? Hablamos de la identidad, de la idealización. ¿Cómo? O sea, ¿qué pautas para que esa identidad individual no acabe como socavada por todo esto, ¿no? Sobre las redes sociales, la tecnología, pero ese sentimiento de que todo es provisional, lo que decía Bauman, ¿no? La modernidad líquida, que todo es pasajero, que nada es sólido. ¿Cómo uno forma la identidad, ¿no? En una sociedad como esta? Los problemas, lo que comentas es absolutamente fundamental, también para plantearlo desde la psicología y la psiquiatría, pero los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria o alimenticia, están a la orden del día. Y no solo en mujeres. Esto querría dejarlo también patente sobre la mesa. Los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia nerviosa, cada vez están más extendidos también en población joven masculina. Y esto también es un dato que nos tiene que preocupar, porque está yendo más allá del género. Digamos que la frontera del género ya la ha traspasado. El problema es, y aquí sí que me meto digamos, en filosofía de los valores, y es qué modelos les estamos dando a nuestros jóvenes, pero también a nosotros, qué modelos estamos siguiendo, porque yo no puedo olvidar, claro, como profesor esto lo tengo muy claro, Julia, nosotros somos el espejo, y creo que esto no lo podemos poner en duda, somos el espejo donde nuestros chavales se miran para llegar a ser ellos quienes quieren ser. Es decir, aquí está supeditado el deseo, aquí está enraizado el deseo. El deseo que ellos tienen de ser algo lo tienen porque en realidad nos han escuchado a nosotros hablar sobre algo, sobre alguien, sobre una aspiración. Y lo que está ocurriendo es que qué estímulos les estamos dando, por una parte. Por otra parte, ¿qué estímulos les estamos dejando de dar? Porque les estamos robando. Ayer este psicólogo me decía, el problema es que les estamos quitando la posibilidad de que sean otra cosa más allá de la pantalla. Iba a tocarla, pero ya no la toco más. Más allá de la pantalla ellos no conocen nada. El problema también es que los adultos les estamos transmitiendo ideales de éxito económico me refiero, de relumbrón, de fama, de estar delante de la gente, de estar expuestos y además de ser aprobados. Otro asunto aquí también que está colindando entre la filosofía y la psicología, la validación externa, el locus de control externo, es decir, todo lo que tiene que ver con yo soy quien soy porque los demás validan lo que yo soy. En el momento en que los demás dejan de validar lo que yo soy, me vengo abajo. Viene la frustración, vienen los problemas psicológicos, vienen los problemas psiquiátricos. Y claro, pues después de esto, a ver, yo la gran pregunta que me haría, teniendo en cuenta que lo que venimos a hablar es de malestares sociales, es qué referentes les estamos dejando de proporcionar a nuestros jóvenes y qué
y en qué referentes nos estamos convirtiendo nosotros. Pero es que yo iría a lo cotidiano, o sea, a ir en el metro y yo me he acostumbrado ahora, no cojo el móvil salvo cuando... lo voy a explicar con una anécdota. Venga. Mi abuela. ¿Sí? Mi abuela en la residencia. Cuando voy a visitarla, mi abuela dice que ese es el teléfono, el lugar del teléfono móvil. Mi abuela tiene un lugar donde deja el teléfono móvil y ese es el lugar del teléfono móvil. El lugar, en nuestro caso, del teléfono móvil es el bolsillo. Y no solo el bolsillo, sino también las manos. Si nos llenamos las manos con el móvil, dejamos de tener operatividad, digamos, manual, pero también dejamos de tener operatividad visual, porque estamos permanentemente mirando el móvil. También dejamos de tener, digamos, el sistema nervioso a nuestro amparo, porque estamos todo el rato mirando hacia abajo, hacia la pantalla. Entonces, el otro día escribí un artículo que se llama La doma de nuestro cuerpo, y que tiene que ver con esto. Se está domando nuestro cuerpo. Así que la pregunta que yo me haría en este ambiente de sociedad líquida, en este contexto de sociedad líquida, como decías, de Bauman, es qué referentes les estamos dejando de dar a nuestros chavales y en quién, claro que es normal, en quién se quieren convertir. Luego no nos podemos extrañar cuando es que yo quiero ser millonario y quiero ser exitoso. Claro, si es lo que les estamos dando, es lo que están consumiendo y es lo que además tienen normalizado. Entonces, normalizar esta experiencia es lo que les está conduciendo a toda una playa de trastornos emocionales y de la conducta que es inasumible absolutamente. Hay otro tema también que es paradójico, que merece la pena pensar. O sea, parece que la sociedad ve el presente y el futuro con pocas esperanzas. ¿Es verdad? ¿No? Y sin embargo, cada vez parece que somos también más hedonistas y que intentamos disfrutar rápidamente a toda costa. Entonces, ¿cómo puede convivir este pesimismo que parece generalizado con ese hedonismo u optimismo al hablar de malestares sociales? El problema, yo creo, Julia, que el hedonismo viene... Porque el hedonismo no es malo. O sea, ¿quién no quiere tener placer? Claro, que todos queremos... Y los hedonistas, los filósofos hedonistas, partiendo de Epicuro, querían un placer razonable, es decir, asociado al logos, lo que los griegos llamaban... Voy a hablar de filosofía, que venía a hablar de filosofía y no he hablado de filosofía en todo el rato. Cuando los epicúreos o Epicuro hablaba de un placer razonable, quería decir que es un placer que esté a la altura de nuestra propia razón, que esté a la altura de las expectativas que se espera de nuestros ser racionales, como diría Aristóteles poco antes. Entonces, el asunto es que este hedonismo hoy viene de lo que muchos autores catalogan como un narcisismo, enfermizo. Es un narcisismo que tiene que ver con mi placer va antes que el placer de cualquier persona. También podríamos pensar como malestar social, esto que desde campos políticos, desde esferas políticas, institucionales, me estoy refiriendo, no simplemente en diálogos dialécticos o en la plena dialéctica, esto del, no sé si lo han pensado, pero esto del autocuidado. Las políticas del autocuidado, ¿en qué dinámicas, en qué estrategias de control poblacional? No me estoy poniendo conspiranoico, estoy hablando de que tenemos que cuestionar en términos filosóficos los conceptos que nos dan como normalizados. El autocuidado. ¿Qué ocurre con el autocuidado? Si yo estoy permanentemente rumiando cómo estoy en un ejercicio introspectivo que no va hacia la comunidad, que no va hacia el otro, me quedo yo solo. Si yo estoy solo, lo que yo quiero es darme placer a mí mismo, permanentemente. Ahí viene un hedonismo privatista, viene un hedonismo que no tiene que ver con el disfrute de la comunidad, con compartir con los otros. Entonces, en este momento, el sujeto queda colapsado, queda aislado y se siente solo. ¿Cuánto sentimiento subjetivo de soledad existe hoy en nuestra sociedad? Muchísimo. Y yo cuando hablo con mis colegas psiquiatras, y con mis colegas me refiero con mis amigos psiquiatras y psicólogos clínicos, me dicen que gran parte de las consultas que, digamos, de las más usuales, es el sentimiento subjetivo de soledad. Y que muchas veces estos terapeutas, cuando están en el ejercicio de su profesión, les dicen a sus pacientes usuarios que lo que necesitan en realidad es un confidente, es un amigo, es alguien que de igual a igual se preste a hablar, se preste a escuchar y que en esa escucha no te dé soluciones, sino que se atreva a transitar el camino contigo a tu lado. Me ha sonado al programa de televisión, sí. A tu lado. Bueno, pero a tu lado, transitando. Entonces, volviendo al hedonismo y con esto acabo. El pesimismo.
Tú sabes que yo comparto cierto pesimismo metafísico. Yo empecé en la filosofía con Schopenhauer y aquí Es un poco pesimista, sí. Sí, soy un poco pesimista, la verdad, pero en términos metafísicos, pero estoy cada vez más alejado de la metafísica schopenhaueriana, digamos, que nos aísla como seres contendientes en un escenario en el que todos somos voluntades que pujan, luchan las unas contra las otras para encontrar no solo su disfrute, sino también para doblegar al otro, porque el otro es un enemigo que puede ser enemigo a su vez de mi propio placer. En términos metafísicos no soy muy schopenhaueriano, soy schopenhaueriano, en tanto que hay una voluntad, somos deseos, somos máquinas deseantes, pero en términos sociales no puedo serlo, Julia. Creo que hoy lo que nos falta como sociedad, y es uno de los malestares sociales, para poner el acento en estos malestares sociales, es esta asociación comunitaria. Es este estar los unos con los otros, atrevernos a estar... y pongo este ejemplo y ya sí que cierro la pregunta. Vuelvo a recurrir a mi abuela Florencia. Cuando en su casa, cuando yo era pequeño, esto será una experiencia que seguramente la gente de mi edad, yo nací en el 85, entonces mi infancia transcurrió en los finales de los 80 y principios de los 90. Mi abuela tenía una virgen en un armarito que compartía con sus vecinas. Y yo me di cuenta con el tiempo de que a mi abuela no le importaba la religión, ni le importaba que la Virgen estuviera bonita, que también, evidentemente. Pero mi abuela no era especialmente devota. A mi abuela lo que le interesaba era que su nieto subiera con ella a tocar el timbre de las otras vecinas, porque de esa manera se sentían juntas, se sentían en compañía, estaban compartiendo un espacio que daba sentido a la existencia. Entonces creo que cada vez nos faltan más esos espacios en los que compartimos existencia y en los que no solo somos transeúntes. Y una referencia por sí, ya que he venido a hablar de filosofía y como digo, no estoy hablando de filosofía, Marc Augé, escrito Augé, tiene un libro que se llama Los no lugares. Y en esta obra, Los no lugares, Marc Augé lo que dice es que hemos convertido toda la realidad en espacios de tránsito, que no paramos, en los que no hay espacio para la pausa, no hay espacio para parar, reflexionar, para preguntar al otro, hola, ¿cómo estás? Para preguntar al taxista cómo está, para preguntar al camarero cómo está, hola, buenos días. Y no es solo por pura educación, sino porque en ese contacto diario nos va la vida humana. Y cada vez estamos pantallizando más y digitalizando más nuestra vida. La soledad conduce al pesimismo, por eso es mejor asociarse, crear esa comunidad. ¿Qué papel crees que juegan los medios de comunicación también en esta potenciación del pesimismo? Porque sí que hay, creo que en tono el mea culpa y que bueno, hay estudios que demuestran que exponerse a titulares todo el tiempo negativos pues aumenta el pesimismo de la población, que es otro de los grandes malestares sociales. Y tú, que has trabajado también ahí en los medios y que trabajas, ¿qué papel crees que juegan los medios? Creo que en esto deberíamos ser muy conscientes, pero no solo desde los medios de comunicación, sino desde la otra parte. Porque muchas veces, y esto lo habrás escuchado muchísimas veces, Julia, tú que llevas una trayectoria larguísima en medios de comunicación, que se echa la culpa a la televisión o se echa la culpa a la radio. Es decir, se echa la culpa al instrumento. De hecho, ahora también muchos padres, muchas madres les dicen a sus adolescentes que, oye, ¿has visto lo que estás viendo? ¿Has visto lo que estás mirando? Como si no hubiese una responsabilidad en el propio sujeto de aquello que estás consumiendo, aquello que estás mirando. Entonces creo que primero como ciudadanía deberíamos mirarnos al ombligo y decir, a ver, ¿qué estoy viendo yo? ¿Qué estoy consumiendo yo? ¿Qué estoy escuchando? Y de todo eso, ¿qué estoy dando como normalizado? Yo en realidad he venido no tanto para hablar de filosofía como para hablar del talante filosófico. El talante filosófico es absolutamente fundamental y el talante filosófico lo que pide es autonomía en la respuesta intelectual e independencia emocional. Que yo ponga una frontera entre el dolor que veo, entre el dolor ajeno y mi propio dolor para que no me cause una desavenencia, digamos, emocional, pero que sea capaz de empatizar con el dolor que estoy viendo, con el sufrimiento que estoy viendo. Esto lo estoy diciendo para enganchar con los medios de comunicación. Si nosotros estamos absolutamente saturados de ver sufrimiento, ver dolor y de la normalización de este dolor y de este sufrimiento, al final quedamos anestesiados. Nuestra mirada queda anestesiada. De hecho, es que a nosotros no nos afecta ya. Miramos la televisión y no nos afecta. No nos afecta ver un cadáver. No nos afecta ver una masacre de muertos. No nos afecta ver una guerra. Y estamos viendo guerras en directo. Las estamos viendo.
Entonces, el problema aquí no es tanto de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, sea de una manera o sea de otra, tienen que informar. Aquí la deontología o la ética profesional ya va de mano de cada director, de cada presentador, de cada regidor y realizador. Pero creo que lo que debemos de hacer como espectadores es poner mucha atención en con qué enfoque y con qué disposición y con qué atención estoy viendo yo lo que estoy viendo. Creo que es necesario concienciarnos como ciudadanía libre y como ciudadanía independiente en términos intelectuales, que aquello que estamos viendo lo podemos ver con los ojos que nosotros queremos ver y no con los ojos que nos están intentando implementar. Creo que esta es lo que diría con respecto a los medios de comunicación. Fíjate que yo sí que creo que tenemos una responsabilidad en la búsqueda de buenas noticias, porque ahora mismo también con el clickbait, ¿no? esa búsqueda del gran titular donde la gente pinche para llevarte a la noticia y que se sumen más vistas, parece que las noticias, los grandes titulares, los más sensacionalistas, a veces los sucesos, las malas noticias son las que llaman a ese clickbait. Pero sin embargo existen buenas noticias. Y esas parece que no venden tanto, pero sí las hay. Y creo que ahí sí que tenemos la responsabilidad de buscarlas y enseñarle a la gente también que hay buenas noticias. Total. Y no fomentar el pesimismo. Bueno, tú eres profesor. Sí. Eres profesor de secundaria, de filosofía. También de psicología y quería ya terminar con una reflexión ya de cara al futuro sobre el papel de la educación, ¿no? Porque es prioritario para abordar este tema de los malestares sociales. Entonces, Carlos, ¿qué valores, qué conocimientos se deberían priorizar en educación en la actualidad, ¿no? Para disminuir estos malestares sociales? Creo que deberíamos tomar tierra en el concepto de conocimiento, y tú misma lo has mencionado, Julia. Yo considero muy sinceramente que la educación va hacia una progresiva pantallización, y esto lo digo, no es porque esté obsesionado con el tema, es porque veo, esta mañana, sin ir más lejos, ¿sí? Asignatura de segundo de bachillerato, optativa psicología. Los alumnos y las alumnas van porque les interesa esa asignatura. Estamos con escuelas psicológicas. Hoy exponían el funcionalismo, William James, con el estructuralismo, con Wundt, en fin, estábamos hablando de esto. De repente la pantalla en la que estaban exponiendo se ha apagado. El resto de aulas están ocupadas. Si ellos no tienen el soporte electrónico, porque yo les he dicho, bueno, podéis seguir con vuestra cabeza, tenéis las herramientas dialógicas, tenéis vuestra cabeza, tenéis vuestro cuerpo y tenéis vuestra voz. Y me han dicho, profe, yo es que así no puedo seguir. Yo no puedo exponer si no tengo el soporte, si no tengo lo que me está dando la guía. Esto en cualquier trabajo, yo les he puesto el ejemplo de, pero si mañana tienes que resolver un asunto, si estás trabajando, un bombero tiene que actuar porque tiene que actuar. Y un periodista, cuando está en el ojo de la noticia, tiene que actuar. Y iba a decir un filósofo cuando actúa, no sé cuándo actúa un filósofo, seguramente nunca. Se pasa la vida mirando y pensando sobre la realidad, pero bueno, en fin, sí. En fin, bueno, esto es para hacérmelo pensar, ¿eh? O sea, quiero decir, el hecho de haber planteado esto. Pero creo que el papel de la educación tiene que estar sobre todo para poner el acento en el conocimiento, en el valor del conocimiento, más allá de los instrumentos tecnológicos, más allá de las pantallas, más allá de la espectacularidad de lo que nos puedan contar de lo que es el progreso, que siempre se habla mucho del progreso, pero ¿qué es el progreso? Para mí, el progreso, visto como profesor y desde la perspectiva de docente, el progreso para mí es que mis estudiantes algún día sean mis maestros. Para que sean mis maestros, no digo todos, pero algunos por lo menos, pero es mi aspiración al menos. Entonces, para que eso suceda, lo que necesitan es un buen caldo de cultivo que ponga la base en el conocimiento. Creo que el conocimiento el valor del conocimiento, como dice Nuccio Ordine, autor italiano que falleció hace no mucho, que tiene un libro que recomiendo encarecidamente, La utilidad de lo inútil, que es muy breve y sirve para toda una vida, dice allí que enseñar no es un oficio, es un arte, es el arte de catapultar a las generaciones actuales hacia el mañana. Y querría terminar con una reflexión, Julia. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, sea en educación secundaria, sea en universidad, no son nuestro futuro. Yo estoy cansado de decirles a ellos que no son nuestro futuro, son el presente, porque estamos acostumbrados a lanzarlos todo el rato. Otro de los malestares sociales que tienen nuestros chavales, el peso de las expectativas. Soy nuestro futuro.
Pero ¿cómo que sois nuestro futuro? Sois nuestro presente. Y nuestro futuro dependerá de lo que estáis haciendo en el presente. Entonces yo creo que hay que enclavar la educación desde el punto de vista del conocimiento, dar valor al conocimiento, saber es importante para poder aplicar luego a una sociedad sea la que sea. Y yo diría que sobre todo contagiar pasión, Julia. Yo creo que se ha visto que a medida que he ido hablando, bueno, yo estoy aquí muy modoso con las piernas cruzadas, pero yo en mis clases me apasiono mucho y a mí mis estudiantes muchas veces me dicen que les impresiona más que lo que digo, más allá de lo que les puedan enseñar, y si hay aquí algún profesor o profesora lo sabrá muy bien. Desde luego que les impresiona lo que puedan saber, lo que puedan llegar a conocer, el conocimiento adquirido, pero también les impresiona una manera de estar en el mundo. Y creo que les tenemos que contagiar pasión, les tenemos que contagiar un pundonor por seguir adelante y perseverar. Y no porque si quieres puedes, porque esto es falso, esto es otro de nuestros malestares sociales, sino porque a pesar de todo, a pesar de todos, el valor reside en perseverar. Porque siempre va a haber enemigos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber diatribas, siempre va a haber controversias en nuestra vida. Pero, sin embargo, hay que actuar. Y solo se puede actuar si logramos convencernos desde el conocimiento de que hay que perseverar, siempre. Bueno, vamos a ver qué te quieren preguntar los oyentes. Ah, genial. Aquí no tenemos oyentes, pero tenemos público asistente. Y ahora vamos a abrir con Carlos Javier un turno de preguntas. Así que, lo que queráis preguntar, responde. Bueno, Julia también. Bueno, yo también. Si hay alguna hay un micrófono ahí, ¿verdad, Ana? O algún comentario. Pueden ser críticas a lo que he dicho, también. Yo las acojo con mucho gusto, ¿eh? También. ¿Has dejado a todo el mundo? Sí, bueno, esto ha habido consenso con tus palabras aquí. Puede que sea consenso para lo bueno o para lo malo. Para lo malo. Allí arriba hay un... Yo creo que en el anfiteatro. Casi de viva voz, ¿no? Porque Ana está allá arriba. Sí. Si proyectas, escuchamos. Proyectas la voz. No quería con esto lo de que no son comunicables. Me había quedado con esto desde el principio. Y hablabas de también cómo la persona está en el mundo. Pero con el tema de los malestares, por pensar en cómo son de comunicables. Una persona callada, una persona que está continuamente en el móvil, que está comunicando algo, y es que igual no tiene la capacidad o no tiene que decirlo. O sea, una persona enfadada comunica mucho con la manera de hablar, con la manera de estar. Entonces quería, con respecto a la opinión, de repensar esto de cómo de no comunicable, cómo es de comunicable, cómo se puede entender esto de los malestares sociales. O sea, yo también tengo que leer a una persona que está mal para darme cuenta que está mal y no que es bueno. Porque no me hago. No, muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Es un tema apasionante. Muchísimas gracias por el comentario. Yo creo que tiene que ver también con las vías de comunicación. Es decir, yo lo que veo muchísimo, y esto no solo en población joven, sino también en adultos, es que vuelcan, por ejemplo, y esto es experiencia cotidiana que podemos comprobar todos, se vuelcan mucho nuestros malestares. Y son malestares, ¿eh? No es un trastorno grave de la conducta ni emocional, sino que se comunica una tristeza que tienes un día. Entonces alguien se levanta por la mañana y comunica, hoy me he levantado triste, porque no sé qué y no sé cuál y no sé qué. Y yo he encontrado gente, he encontrado adolescentes, jóvenes y adultos, que si no encuentran validación en ese like, en esa... Entonces yo no voy tanto a que quede incomunicado, sino a esa necesidad de tener que aprobar o de que los demás tengan que aprobar mi estado emocional. Y que si no es aprobado por los demás, de alguna manera queda invalidado. Y a lo que hago alusión muy rápidamente es sobre todo al privatismo al que nos condena estos malestares sociales. A mí lo que me da la impresión es que, y esto lo veo con amigos, lo veo con alumnos, lo veo todos los días, es que... hay gente que me comunica que no sabe muy bien cómo expresar lo que le pasa y sin embargo sabe que le pasa algo. Y creo que este es el punto clave. Parece que a todos nos pasa algo y sin embargo seguimos hacia adelante bajo una sensación algo anestesiada o anestesiante, pero tenemos que seguir, nos vemos impelidos a seguir. Entonces, esto se relaciona con la incomunicabilidad porque nos metemos en nuestra burbuja privatista del
o privada de nuestra casa y parece que estamos resolviendo nuestros problemas a través de Instagram, a través de TikTok, a través de Twitter, comunicando aparentemente esos malestares. Y sin embargo, esos malestares se están enquistando. Esto quería decir con lo de la incomunicabilidad, pero es un tema, aparte de apasionante, irresoluble en 2 minutos, porque se abren muchísimas vetas. No sé si te he contestado medianamente. Sí, ok. Gracias a ti. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por aquí. Espera que te van a dar el micrófono para que te escuchen todos. Así llego. Gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle el tema del conocimiento de las emociones a nivel de educación en España, bajo su experiencia, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que falta mucho, ¿no? Pues para que me ha llamado de usted. Voy. Educación. No. Y yo te he tuteado, pero este año yo soy orientador en la etapa de bachillerato. Al despacho me querían poner un despacho para mí. Y he dicho que este espacio no sea un despacho para mí. Esto no es modestia, ni es... Porque a mí me importan mis chavales. A mí lo que me importa es más su bienestar que otra cosa. Entonces, su bienestar en general, su bienestar intelectual, su bienestar emocional. Y le he llamado a ese... En principio, la idea del despacho le he llamado espacio de escucha. Y creo que lo que falta hoy en nuestros chavales, en general, es alguien que escuche. Yo cuando estoy hablando con ellos, no van buscando un terapeuta, no van buscando ni siquiera guía, tampoco van buscando consejo. Y yo intento ahorrarme mucho de darles consejo, porque yo no tengo ninguna... No soy psicólogo clínico, no soy psiquiatra, ni mucho menos, no soy terapeuta de ningún tipo de dogma o de... En fin, no soy gurú de nada. Y mucho menos para gente que está en un momento dado de su vida en un momento en el que lo que yo le diga puede ser determinante. Entonces me cuido mucho de lo que les estoy diciendo, pero sí que creo, a la luz de mi experiencia diaria, es que faltan, y con esto contesto a su pregunta, es que faltan espacios donde ellos tengan voz. No tanto que se preste oído, porque también, sino donde ellos puedan comunicarse, donde ellos puedan decir lo que les inquieta. Porque también estamos los adultos desde nuestra perspectiva edadista bueno, ayer tuve una conversación, que no voy a decir el nombre porque es una persona muy conocida, y me dijo que la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo. Yo me quedé bueno, a mí es como si me hubiera metido un puñal aquí, porque claro, yo automáticamente pensé, trabajo con enfermos. El colegio es un hospital. Y no, lo que están es pasando un momento muy difícil de su vida, como todos los pasamos, pero es que la adolescencia es complicada. Entonces, para responder, faltan espacios donde falta mucha educación emocional, sobre todo, no gestión emocional, sino aprender a identificar las propias emociones. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es un duelo? ¿Por qué estoy sintiendo un duelo? Ha muerto mi abuela, estoy muy triste. Es normal que esté triste. No es que tenga una depresión, sino identificación de las propias emociones. Y esto surge porque alguien te escucha. Si alguien te escucha y ese adolescente o un adulto pone en palabras aquello que siente, empieza a no solo verbalizar, sino a poner eso que siente como una cosa que no es de sí mismo. Entonces la sabe conceptualizar. Ah, esto es tristeza. Ah, esto es frustración. Ah, esto es una pérdida. Entonces, lo que falta, yo creo, es escucha, bajo mi punto de vista. Es mi opinión. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Ahí al fondo. Esto se está animando. El programa de radio está... Poquito a poco. Gracias. Yo quería preguntar acerca de algo que creo que es un malestar social que abraza todo esto que hemos estado hablando y lo último principalmente, y es de la prisa y de la necesidad de vivir constantemente deprisa, con la sensación de que tienes que llegar a todo, y al final esto pues acaba, bueno, ¿no? Al final absorbe nuestra atención igual que las pantallas.
impide que estemos atentas a una buena conversación de una amiga que nos está contando cómo está, porque estoy pensando que en 20 minutos me tengo que ir. O también me impide estar atenta de mis propias emociones o cómo me puedo estar encontrando, incluso para imaginar y para soñar, la prisa te corta las alas y nos resta libertad. Y a mí me genera siempre mucha angustia pensar esto porque no sé cómo salir de eso. O sea, bueno, viviendo en una ciudad como Madrid, me parece bastante complicado salir de esa prisa. Sí, bueno, yo puedo tener mis momentos de contemplación que disfruto mucho, pero son momentos de contemplación porque luego llega el lunes y tengo que ir corriendo a la Renfe porque como la pierda no llego y lo paso mal. Entonces, bueno, como que acabo entrando eso es una pregunta complicadísima. Acabo entrando en un bucle del que no sé salir, se llama prisa. Creo que todas nos podemos sentir identificadas con eso. Se cortan nuestros vínculos también por la prisa. El movimiento asociativo es maravilloso, pero cada vez tenemos menos tiempo para estar en una asociación, dedicarle tiempo, ganas y, bueno, ¿qué hacemos? Es como que vivimos, ¿verdad? Lo has expresado muy bien, en estrés crónico, ¿no? ¿Cómo salimos de ahí, Carlos? A ver, yo creo que... ¿Cómo nos des la respuesta? Muchísimas gracias porque creo que nos acabas de dar lo que, digamos, el eslogan o espero que estés aquí el año que viene hablando tú de malestares sociales porque nos has dado digamos, el suelo desde el que tenemos que empezar, que es qué hacer. Porque en muchas ocasiones nos ponemos como... Y además todo tu discurso, y yo lo pensaba ayer estuve trabajando en Barcelona. Estuve por la mañana sin parar. Por la tarde estuve grabando con la televisión. Volvía por la noche escribiendo a mis padres. Oye, que me venís a buscar porque es que esta mañana a las 8 dando clase. Luego me metí a reunión. Equipo directivo. Luego tienes que ir a dar una conferencia, sí. Carlos, pero te has preparado. Bueno, no, pero va a salir bien porque está Julia y... Claro, yo decía, pero vamos a ver... Y yo me tranquilizaba diciendo, hombre, vas a hablar de malestares sociales. En realidad vas a dar un contramensaje. Y yo me sirvo de una... O sea, la excusa que yo me sirvo a mí mismo es, en realidad tú estás intentando derribar esto, aunque tú estés cometiendo ese error. Aunque tú estés metido en esa espiral. Mi conclusión es que no sirve. Mi conclusión es que acabo absolutamente ahogado bajo las garras del estrés, con cada vez más canas, inevitables por el paso del tiempo, evidentemente, pero también por el estrés, porque no paro. Antes me lo has dicho cuando nos hemos encontrado. Así está, claro, no engordo, porque no paro. Y yo todo el rato voy a lo fundamental para intentar dar muy brevemente. Creo que todo tiene que ver con el concepto de productividad en general. Las prisas están asociadas a la productividad. Y has mencionado, sí, has dicho tal cual, si yo me entrego a la contemplación, tengo mis momentos de contemplación y demás. El problema es que los momentos que dedicamos a lo que no es productividad consideramos que no es productivo. El problema de dar un paseo es que consideramos que no es productivo. El problema de quedar con unos amigos es que consideramos que no es productivo. Y el problema de, no lo sé. De dormir. Sí, de dormir también. Dormir, de hecho, se ha convertido... Gracias, Julia. De dormir, ¿sí? Dormir se ha convertido en un acto productivo, ¿cierto? Porque yo tengo que dormir para mañana producir, para estar a gusto. ¿Qué hacemos? Entonces no hay solución. Perdonad que me ponga histriónico, pero es que no hay... Parece que para ser personas de bien, para ser personas, pero de bien en todos los sentidos, o sea, bien vestidas, bien puestas, moralmente y cívicas además, tenemos que amoldarnos a ciertos estándares. Entonces, y lo de los vínculos que has dicho, o sea, yo me lo he apuntado aquí, luego te pido el nombre para citarte, porque voy a escribir sobre esto, o sea, lo próximo que escriba para El País, esto, y te menciono, si me das tu permiso, claro, evidentemente, pero ese ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Creo que todo tiene que ver con la productividad por un lado y con otro lado, has mencionado mucho la palabra pérdida. ¿Qué estamos perdiendo por el camino? A mí me ha llamado mucho la atención que en tu discurso, que desemboca en una pregunta que es ¿qué hacer?, en el que has mencionado los vínculos, has mencionado contemplación, has mencionado la pérdida de atención, la pérdida de vínculos sociales. Casi todo iba precedido de una pérdida de, y no tenemos tiempo para... Esto entronca con lo que hemos hablado antes de qué estímulos les estamos dando a los chavales.
Y yo me planteo muchas veces si cuando soy tan enérgico en clase es tan conveniente. Porque claro, a lo mejor necesitan a alguien que esté tranquilamente hablando con este tono de voz. A lo mejor se duermen a las 8 de la mañana. Yo considero que es más, no sé, más conveniente otro tono. Pero a lo mejor también, y lo he pensado muchas veces y con esto termino, es que a lo mejor yo estoy tan introyectado en ese ritmo sin parar que lo que yo considero algo positivo para mis alumnos es en realidad la exteriorización del ritmo que no puedo evitar. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy metido ahí también? ¿Y hasta qué punto lo podemos evitar? Claro, o sea, yo creo que la respuesta es el murmullo. Y para terminar del todo, diré que todos los que estamos aquí somos conscientes de eso y que el problema y el principal malestar social es que, aun siendo conscientes de eso, seguimos haciéndolo. Y nos da igual, y seguimos hacia adelante, y seguimos enseñándoles a nuestros chavales los mismos estímulos. No solo qué estamos haciendo, sino podemos pararlo de alguna manera, podemos poner algún tipo de barrera, y esto no tiene que ver con conspiranoias, tiene que ver con que estamos acelerados. Y hasta aquí. Total, que te ha devuelto la pregunta. Te ha Sí. devuelto la pregunta, Muchas Carlos. gracias. Muchas gracias. ¡Qué calores! Pues creo que sí. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, por aquí. Y ella quería repreguntar, me Quería parece. preguntar una cosa más que es de otro tema. Bueno, después, o sea, gracias por la intervención. Mañana os invito a todas a llegar a algún sitio tarde. Y luego quería hablar del tema, has mencionado que los trastornos de la conducta alimentaria cada vez se ven más en Chicos, los chicos. Bueno, tradicionalmente y creo que también en la actualidad la proporción sigue siendo que Sí. hay más mujeres con trastornos de la conducta alimentaria. Y has comentado que nos tiene que preocupar que se esté rompiendo la barrera del género y totalmente de acuerdo. Pero creo que también nos tiene que preocupar que, o sea, creo que es importante seguir manteniendo una perspectiva de género con este tipo de problemas y no olvidar que la presión que se sufre desde niña como mujer, es que en todas las etapas de la vida que tienes como mujer, bueno, son distintas. Con eso no estoy queriendo, o sea, ni menospreciar ningún tipo de sufrimiento, ni comparar el sufrimiento humano, ni muchísimo menos. Pero creo que hay ciertas circunstancias en las que es importante bueno, mantener la perspectiva de género y entender eso, que las presiones son distintas y que el abordaje quizá también tenga que serlo y la preocupación también tenga que ser distinto y que quizá los mensajes que les damos a unos y a otros también tengan que serlos. Y bueno, pues nada, era eso solo. totalmente de acuerdo y muy rápidamente. No solo me refería, me da rabia no llamarte por el nombre. No solo era traspasar la barrera de género, sino traspasar, con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, cualquier tipo de barrera. Porque cualquiera de los que estemos aquí, si nos metemos a Twitter, yo el otro día pensé en mi padre que está en una edad que no es muy mayor, pero es joven, pero ¿dónde estoy? Y claro, yo pensé en mi padre viendo una imagen de un hombre provecto, entrado en años, que está hipermusculado, que tiene todos los abs marcados y que tiene... Y yo pensé inmediatamente y me fui a buscar. Hay cada vez más trastornos de conducta alimentaria en población adulta de avanzada edad. Claro, si estamos viendo permanentemente... entonces, no era solo... Estoy absolutamente de acuerdo contigo y yo lo veo todos los días con mis alumnas. Y que esa barrera de género hay que mantenerla para ciertas cosas y para... matizar muy bien los mensajes, sobre todo porque ellas asimilan mensajes o piensan que no tienen asimilados ciertos mensajes cuando sí que los tienen asimilados, o cuando están actuando de una manera que piensan que es propia, que es autónoma y sin embargo están actuando con respecto a ciertos cánones. Pero bueno, es que esto es interminable, pero... Muchas gracias. Había otra pregunta. Sí, por ahí, Ana. ¿Tienes el micrófono? Así te escucho. Sí, sobre lo que ha comentado la compañera, me pareció muy interesante. Yo escucho una reflexión de alguien, y no me preguntes quién era, porque no recuerdo, una conversación que me dijo que es que ahora mismo no existe una afuera desde el que mirar, que estamos todos dentro de la ballena, de manera que no existe una alternativa desde la que mirar lo que está ocurriendo, porque todos vivimos dentro.
Esa era una idea. Y luego te quería preguntar una cosa que era sobre el tema de la adultización de la infancia y la infantilización del adulto, que ese proceso que está ocurriendo, donde se están planteando a nivel político incluso algunos sectores, pues las que tengan consecuencias en los menores actos delictivos, ¿no? Y la impunización, por otro lado, de actos cometidos por adultos por temas circunstanciales de su vida o tal. Y bueno, y en general, porque yo también soy profesora y veo un poco, y entiendo muchas cosas que dices y veo que en las familias existe bastante este tema, ¿no? Que como una persona que no ha aprendido a ser adulta puede enseñar a otro sujeto a ser adulto. Es mi pregunta. Y el tema de la adolescencia como enfermedad, claro, si es dentro de la etapa de la adolescencia, quizá no es enfermo, pero cuando ya tienes cierta edad y hijos adolescentes, quizá ya sí podría considerarse dentro del DSM, no lo sé. Y poco más. Eso. Poco más, has dicho otra de las cosas fundamentales, o sea, esta adolescentización de la población adulta también. Y no es que creo, que tenemos, contesto rápidamente. 2 minutos. Creo que es muy importante hacer la distinción. Me sabe mal ser el último que habla, porque esto yo aquí haría un círculo y estar hablando unas cervezas, bueno, sin alcohol, que ahora todavía, pero un algo para estar aquí charlando tranquilamente. Digo que no me preocupa tanto el adulto que no ha madurado, porque cada uno tenemos nuestro proceso madurativo, como el adulto que quiere ser un adolescente. O sea, eso es lo que me preocupa, la voluntad, porque yo lo veo mucho cuando tengo tutorías y a ti te pasará igual, o cuando tengo que intervenir desde el punto de vista de la orientación, yo me explico muchas cosas cuando hablo con familias y supongo que os pasará en el ámbito educativo y docente. Claro, dice, o sea, hijo mío, hija mía, es que ahora entiendo todo. Entiendo absolutamente todo. Y esto no es echar la culpa a los padres, o sea, es simplemente que claro, desde casa se dan unos patrones, se normalizan ciertos patrones, se normalizan ciertas conductas y ciertos patrones de pensamiento. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un ejercicio de cuál es nuestro papel, pero no solo en una familia, sino en la sociedad, como elementos cívicos. Antes se ha dicho, o sea, esa pérdida de vínculos lleva también una pérdida de cuál es nuestro lugar, como decía Max Scheler, nuestro puesto, el lugar del ser humano en el cosmos, que él era muy grandilocuente, pero cuál es nuestro lugar en la vida. Yo para mis hijos, yo no tengo hijos, pero sí tengo cientos de alumnos. Y no tengo hijos, pero es como si lo fueran. Entonces, no es que tengas que ser un ejemplo, pero sé que sí, de todo cuanto hago, ellos se nutren. ¿Qué estamos normalizando? Y esto también cobra importancia por el asunto, no solo de los vínculos, sino de los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, ayer en la Renfe, de camino y con esto termino la reflexión, en la cola de la Renfe, para entrar al AVE de vuelta de Barcelona, las 9 de la noche. Estaban una familia con 2 hijas y los padres. La madre dice, claro, inocentemente, porque a lo mejor no, ella ni siquiera sabe que está hablando, y aquí entro en la perspectiva de género también. Le dijo a su hija, cariño, ¿cómo te vas a poner? Este cariño, ¿cómo te vas a poner? Parece que no esconde nada. Pero es que esconde todo. Esconde que lo primero de todo es cómo te vas a poner. Porque te están mirando los otros, porque el juicio lo tienen los otros. Y si el juicio lo tienen los otros es que los otros tienen el mando cogido, tienen el juicio definitivo sobre lo que tú eres. Y tú tienes que ser lo que no solo la sociedad te dice, sino lo que un otro indeterminado, pero siempre amenazante te dice. Y con esto vincula con los vínculos. El otro como enemigo. Ahora el otro es un enemigo porque me está viendo. Y esa vista se puede convertir en una posible amenaza. Y los chavales también se están nutriendo de esto. He visto una historia que han subido que está en un cumpleaños y yo no estoy. Problema, bloqueos. Bloqueos de Instagram me refiero. Ya no quiero estar ahí. O sea, ¿en qué mundo estamos haciendo? ¿Y cuál es nuestro...? 2 preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuál es nuestro lugar en la sociedad? Yo me quedaría... creo que alguien desde la filosofía que haya venido y deje preguntas sobre la mesa, creo que es lo mejor a lo que puedo aspirar, yo creo. Bueno, pues creo que le vamos a dar un aplauso a Carlos Javier González Serrano. Muchas gracias.
Muchas gracias.